La educación a lo largo de los tiempos ha experimentado distintos cambios. Anteriormente la educación era un poco más rígida, en donde grupos privilegiados eran los que podían acceder a esta. Ahora la educación es un poco más incluyente y buscando las necesidades de cada sociedad. En los años 70, las clases comenzaban la primera semana de septiembre y terminaban la última de junio. Teníamos un feriado largo para Semana Santa y las vacaciones de invierno en diciembre y 2 meses de vacaciones en verano y en mayo una semana de descanso para poder tener energía y terminar el año. Las fiestas patrias se celebraban el mismo día y si era domingo, el viernes anterior. Ensayábamos con mucha alegría. Curiosamente, los maestros casi nunca se enfermaban, y si faltaban, otro maestro nos daba clase. Si nos regañaban, en casa nos iba peor. Ni la lluvia nos detenía. La escuela se sentía como un segundo hogar, al que siempre daban ganas de ir. Nos encantaba llegar temprano, llevar el libro de registro, tocar la campana, ir por los gises o el mapa mundial. Nos sentíamos importantes. Nos turnábamos para borrar el pizarrón, sacudir los borradores, limpiar el salón. Lo hacíamos con gusto. Y ser abanderado era un orgullo que corrías a contarle a tu mamá. Jugábamos al tumbaburros, al bebe leche, tomábamos distancia en la fila. Nos enseñaban que Hidalgo, Morelos y Allende hicieron grande a la patria y que Colón descubrió América buscando las Indias. Y eso nos hacía amar la historia. Por eso hoy estamos con María Graciela Nuncira, quien nos va a contar su historia con la educación. Acompáñenos. Hola a todos. Hoy estaremos compartiendo con una persona especial y única que nos contará toda su trayectoria y en especial cómo fue la educación pasada. Nos dirá absolutamente todo acerca de cómo fue este proceso que vivió, cuáles fueron sus castigos. Y hoy estamos con María Graciela. Bienvenida, María Graciela. Bueno, mi nombre es María Graciela Nuncira. Estudié la primaria en una escuelita rural, Miraflores, en el municipio de Gramalote. Luego estudié en el municipio como tal, la primaria, y terminé mi bachillerato en el colegio de Belemita Sagrado Corazón. Doña Graciela nos contaba que en algún punto estudió en una escuelita muy alejada, pero quisiéramos saber cómo fue ese proceso de esa educación antigua. Bueno, Andrés, yo estudié como le conté antes, en el municipio de Gramalote, en el área rural. El desplazamiento pues era muy difícil porque en ese entonces no habían carreteras, teníamos que desplazarnos a pie. Mi familia me recomendaba a veces con obreros o me recomendaban con los mismos vecinos de las otras veredas o de las otras fincas y nos acompañaban. Para mí fue muy difícil porque pues yo era muy pequeña y digamos que pues siempre mi compañía fueron hombres y siempre teníamos que cruzar un potrero que aún no recuerdo. Tenía muchos animales y le tenía pavor a las vacas y siempre terminaba subida sobre las piedras porque siempre me plantaban las vacas y bueno, llegaba tarde, digamos que a la escuela. ¿Cómo fue mi experiencia? Pues en una escuela muy pequeña, había un salón, en ese salón a veces habían 2 y 3 cursos. Recuerdo que yo no vi como ahora preescolar ni jardín, por eso hoy en día aún me cuesta los trazos. Yo no aprendí motricidad fina, no aprendí motricidad gruesa, puesto que los recursos eran muy carentes, la población digamos que de bajos recursos, y pues teníamos que adaptarnos a esa condición. Allí yo aprendí a leer, a escribir y hice como 3 años, digamos. Ya para cuarto y quinto nos vinimos a vivir a Gramalote, el municipio, y en la escuelita urbana de Gramalote cursé cuarto y quinto de primaria, puesto que no hubo preescolar. Digamos que en ese entonces nosotros iniciábamos era como en primero de primaria. Solo nos pedían un lápiz y un cuaderno. La profesora manejaba una cartilla que era para todos los 10 o 15 alumnos, que aún la recuerdo, Coquito o Alegría de leer. En el mismo salón la profesora manejaba los 40, 30 alumnos que tenía de diferentes cursos.
ubicados en pupitres o en mesas. Entonces, ya para el bachillerato, pues entonces yo ya cursé de primero bachillerato en el Colegio Mixto Sagrado Corazón de Jesús de Gramalote. Ya era una educación directamente con monjas, con muchos valores, mucho respeto también por los profesores, una educación, digamos, que no había participación. Luego sigo mi proceso de preparación académica en el Colegio Instituto Sagrado Corazón de Jesús de Gramalote, mixto. Ahí pues la educación es regida completamente por religiosas, por monjas, y es una educación basada en muchos valores, respeto, pero siempre con las carencias y recursos económicos. En ese entonces pues no existía la tecnología, solamente contábamos con una biblioteca para investigación, y ya pues ya manejábamos ahí el tema de todas las materias, de un profesor para cada materia, y la metodología, digamos, que era dictar, tomar apuntes de los alumnos, copiar, pasar al tablero, y digamos que en eso se basaba, hacer trabajos individuales. No existían los trabajos en grupo, entonces trabajos individuales. Se trabajan unas materias de técnicas. Yo fui graduada en 9º grado de técnico en contabilidad, y sexto pues un bachillerato académico. Sí, digamos que pues una educación bastante no limitada, sino digamos que como no había esa interactuar entre alumno y profesor. Doña Graciela nos contaba que, bueno, tuvo que pasar por la trayectoria de pasar por fincas, por animales, por piedras, pero hay algo que quisiera saber, y cómo fue ese proceso de vivir con los docentes, cómo eran los docentes en esa época. Bueno, Andrés, realmente yo recuerdo que solo había una profesora, y esa profesora era para 3 cursos, los más chiquitos, seguramente primario, segundo, no recuerdo bien, pero todos éramos en un solo salón. El respeto hacia ella era único. Nosotros, en el tiempo de antes, se respetaba la palabra del docente, del profesor, él impartía las órdenes y todos obedecíamos. Tanto que existían castigos, no se permitía que uno le levantara la voz o le levantara los hombros o hiciera cualquier ademán que le diera a la profesora para optar por un castigo. Entre los castigos que yo recuerdo era pues una llegada tarde, lo dejaban a uno por fuera del salón, no le permitían entrar. Recuerdo un joven, un niño, porque pues todos éramos chiquitos. Un niño le contestó seguramente que duro a la profesora o no sé qué, no recuerdo, pero lo pasó al frente de todo el salón, le hizo poner las manitas en forma de palmas hacia arriba y le dio un reglazo. Castigos muchos. Por ejemplo, al terminar la jornada, la persona que estaba castigada debía hacer el aseo del salón y de las áreas comunes. Si uno izaba bandera o había un acto, el castigo ameritaba para prohibirlo a uno de una izada de bandera o de una salida a una convivencia. En ese entonces las convivencias eran ir a otra finca cercana, a pasar la mañana, solo juegos, bueno, a compartir. También uno respetaba mucho al profesor, porque en el momento en que uno quedaba en manos de un profesor, los padres daban esa autoridad al docente para que ellos ejercieran el rol de padres allá con nosotros. Diferente ahora, ¿no? Que hay más libertad de expresión. Gabriel, ¿qué fue lo que estudiaron en la última clase? Los huesos de la bóveda del cráneo, maestro, como los dibujó allí el profesor Márquez. Bien, pasa al pizarrón a enumerarlos.
Los huesos de la bóveda craneana son el frontal, el occipital, los dos parietales, los dos temporales. Perdónenme si los interrumpo. ¿Sentados? El profesor Almeida, los señores Linares y Cordero. Tanto gusto, encantado. Son los padres de Amado y de Juanito. Sí, al señor Cordero ya tuve el gusto de conocerlo ayer. Los señores habían sido citados hoy por el profesor Márquez a petición del propio señor Linares. Sí, señor profesor, porque deseo dar una lección a mi hijo. Usted dirá. Le ruego haga pasar aquí a nuestros hijos. Linares y Cordero, vengan aquí, por favor. Todos ustedes saben que el otro día mi hijo insultó al señor Cordero y a Juanito, llamándolo hijo de mugroso. Quiero pedirle a Juanito que perdonen a mi hijo y a ti, Amado, que les pidas perdón en presencia de todos tus compañeros. ¿Yo, papá? Pídales perdón, don nadie. Y sepa usted que el trabajo no ensucia, sino ennoblece. Déles la mano y pídales perdón. Perdóname, Juanito. ¿Y usted, señor? Por lo que dije de usted. Mi papá y yo te perdonamos. A mí me apena que Juanito venga sucio de la herrería, porque me ayuda en el trabajo. Pero desde que murió mi mujer, estamos solos y... Ya el señor Linares lo dijo muy bien. El trabajo no ensucia, sino ennoblece. Gracias, profesor. Y ahora una súplica. Que Amado y Juanito se sienten juntos todo el año. Así será, señor. No le quitamos más el tiempo. Buenos días, niños. Hasta luego. ¿Sentados? Tú, Alberto, cámbiate con Amado. Sin duda, esta lección que acaban de recibir será una de las mejores del año. Doña Graciela, en su momento habló un poco de los castigos, pero yo quisiera dos cosas en específico, y es que me contara cómo o cuál fue el recuerdo que tiene del castigo que la marcó, y cuál fue su castigo que también sintió y dijo, siento como ese temor de hacer las cosas mal por el castigo que me puedan dar. Bueno, Andrés, realmente yo recuerdo mucho el castigo a un joven, a un niño, pues que seguramente no recuerdo qué hizo, pero lo sacaron a la parte de afuera de la escuela y le colocaron dos pedazos de ladrillo, no ladrillo completo, sobre las manos, y ahí estuvo un buen tiempo. Bueno, doña Graciela, principalmente le agradezco de corazón de habernos dado esta entrevista y haber pasado un momento especial, y sobre todo habernos contado estas experiencias que de alguna u otra forma nos enriquecen y nos hacen entender y comprender un poco por qué la educación toma un proceso de principio a fin. No, Andrés, para servirles siempre estaré atento. Yo admiro